Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Hola Jessica, ¿Qué tal? parece que somos los únicos. Bueno, vamos a empezar. Parece que, bueno, Vamos a empezar igual, en punto, para terminar en punto también. Bueno, hoy es nuestra última clase donde vamos a dar dos conceptos muy importantes para poder completar todo lo que implica la programación orientada a objetos. Esos dos conceptos, que es la sobreescritura de métodos y el polimorfismo, son conceptos que están muy relacionados a lo que es la herencia, que ya habíamos visto. Hoy, de paso que estemos viendo el tema de sobreescritura de métodos y polimorfismo, vamos a repasar nuevamente lo que es herencia. Entonces, les pido que presten mucha atención a esta clase, ya que con esto cerramos y sentamos las bases para que ustedes de aquí en más puedan lanzarse en el mundo de la programación orientada a objetos, que puede ser en Java, en Python, en C++, en C Sharp, en innumerables lenguajes de programación que hay hoy en día que están orientados a objetos. Usamos Java como ejemplo para poder graficar mejor lo que son los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, pero estos conceptos se aplican a cualquier lenguaje orientado a objetos. Sobre escritura de métodos. Vamos a arrancar por ahí. Vamos a estudiar el concepto de sobreescritura de métodos en Java. Veamos primero el concepto cómo sucede en el mundo real y posteriormente explicaremos cómo aplicar este concepto en código Java. La sobreescritura de métodos en automático tiene que ver con el concepto de herencia y se trata básicamente de la modificación de un método desde una clase hija a un método heredado por la clase padre. Por ejemplo, en la vida real podemos observar que el talento, por ejemplo, de cantar, se hereda de madre a hija. Sin embargo, aunque la hija puede cantar similar a la madre, debido a que heredó varias características de la madre, no va a ser exactamente igual. Por lo tanto, adecua el canto a la forma de la hija y su capacidad para explotar este talento. Y ejemplo en la vida real, hay muchos, conocemos muchos ejemplos de cantantes, por ejemplo, no sé si es de la época de ustedes, Julio Iglesias, no creo, ¿verdad? Pero Enrique Iglesias tal vez sí, ¿verdad? Heredó el talento de cantar. Bueno, no sé si llamarle talento, pero perdón si a alguien le gusta Enrique Iglesias, ¿verdad? Pero heredó, entre comillas, el talento de cantar de su padre, ¿verdad? Pero tiene su propio estilo. Acá en Paraguay tenemos también ejemplos, por ejemplo, Rubén Rodríguez, que es un locutor, hijo de otro locutor más viejo, aún más de la antigüedad, que es Miguel Ángel Rodríguez, que también era locutor. Rubén Rodríguez heredó ese talento y el hijo de Rubén Rodríguez nuevamente siguió los pasos de su padre. Hasta yo diría que existe cierta similitud entre la voz del papá, que es Rubén Rodríguez, y la voz de Junior, ¿verdad? Pero cada uno tiene un estilo diferente.
Bien, de igual manera, la sobreescritura de métodos tiene que ver con la modificación de un método por parte de la clase hija, de algún método que ha sido heredado por la clase padre. De allí el nombre de sobreescritura, ya que el hijo vuelve a escribir nuevamente el comportamiento del método heredado para adaptarlo a sus propias necesidades. Como comentamos, la sobreescritura de métodos aplica si existe una clase padre. Tengan en cuenta eso. La sobreescritura de métodos aplica si existe una clase padre y una clase hija, como observamos acá en la figura. Tenemos dos clases, una clase padre llamada empleado y una clase hija llamada gerente. Ya habíamos visto que en lenguaje UML, diagrama de clases, esto significa que hereda de, que es una extensión de la clase padre. Eh, por un lado, la clase padre declara tres atributos que son del tipo protected. ¿Algunos de ustedes recuerdan por qué tiene que ser protected y cómo se llamaban estas palabras reservadas? Esta, esta y esta. ¿Qué son esos? ¿Recuerdan? Jessica y Carlos, como son los dos únicos valientes de la clase, entonces les toca a ustedes responder esa pregunta. Si no se acuerdan o no saben, está bien no saber. Y está bien decir no sé. Podría ser que está protegido o algo No, así. tiene un nombre técnico. Habíamos dado en una de las clases. Sí, lo más lógico, obvio es decir que está protegido, ¿verdad? Y si es público, quiere decir que es público. Y si es privado, quiere decir que es privado. Pero el nombre técnico de, de estas palabras reservadas son modificadores de acceso. ¿Se acuerdan de los modificadores de acceso que habíamos dado en una de las clases? Eh, y cuando declaramos un atributo con un modificador de acceso tipo protected, eh, esto quiere decir que son heredados y accesibles directamente por cualquier clase hija. Ya que para que las clases que nosotros vayamos a heredar de esta clase padre, por ejemplo, gerente, este es hereda o extiende, como ven acá la palabra se va extend, significa que acá se está aplicando el concepto de herencia. Entonces, gerente hereda características de su clase padre. Pero además, la clase empleado define un método llamado obtener detalles. Este método básicamente regresa una cadena concatenando cada uno de los atributos de la clase. Esto es muy similar a lo que hace el método toString, el cual eh, ya habíamos visto también en varias ocasiones que hace el método toString, que es un método heredado también, ¿verdad? De la clase Object, que es de la cual heredan todos los objetos de Java, absolutamente todos. Solo que no se
declara eso explícitamente porque implícitamente Java hace esa herencia, la clase object. Y dentro de la clase object se tiene el método toString. Y este es parecido al método toString, pero hecho por nosotros, que nosotros programamos en forma manual, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, tenemos la clase hija. ¿Me dan un minuto, por favor? Está lloviendo muy grande acá y un ratito. Bien, ¿dónde nos quedamos? En la clase gerente. Por otro lado, tenemos a la clase hija llamada gerente. Y como vemos, hace extends de la clase empleado. Acá está la palabra reservada extend. Por lo tanto, hereda los atributos del tipo protected que tenemos por acá. Y también el método público llamado obtener detalles. Sin embargo, la clase gerente define un atributo que no está definido en la clase padre, llamado departamento. Y por lo tanto, este atributo no se desplegará si utilizamos directamente el método obtener detalles de la clase padre. Esta es, a grandes rasgos, la razón por la cual en la programación orientada a objetos es necesario la sobreescritura de métodos. Y en este caso en particular, la clase gerente redefine o sobrescribe el método obtener detalles. Y con ello lo que hace es agregar al comportamiento para que el método incluya el departamento, el atributo departamento, y con ello se complete el funcionamiento deseado de la clase gerente. Así como hemos visto, una subclase puede modificar el comportamiento heredado de una clase padre. La firma del método sobrescrito. ¿Cuál es la firma acá del método? Ya habíamos visto también en una de las clases. A ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan? La firma de un método es todo esto.
todo esto. Esta es la firma de un método. ¿Y qué partes tiene? Tiene el modificador de acceso public, el tipo de dato que va a devolver, tiene que ir en concordancia con lo que va a retornar. Acá se ve claramente que va a retornar una cadena concatenada con valores de los distintos atributos. Y el nombre del método, que en este caso se llama obtener detalles. Y por regla, por buena práctica de programación, los nombres deben ser escritos en tipografía camel case. ¿Recuerdan lo que es camel case? Camel case es escribir la primera palabra con minúscula y si tiene otra palabra, se escribe la primera letra de la siguiente palabra en mayúsculas y así sucesivamente. Eso quiere decir camel case. Camel case quiere decir en español eh, algo así como espalda del camello, más o menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque baja, luego sube y si acá hay otra palabra vuelve a subir y baja. Por eso se le conoce como camel case. Camel quiere decir camello. Bueno, ¿y por qué hago énfasis en esto? Porque la firma del método sobrescrito por una subclase, recuerden que nuestra subclase es esta, debe ser igual que el padre. En nombre, tipo de retorno y lista de argumentos. Esto es una regla para que se cumpla y respete el concepto de sobreescritura. En la firma del método, lo único que puede variar es el modificador de acceso. Este. Acá puede ser del tipo private. Acá puede ser del tipo private. Y acá puede ser el tipo public. Esto sí puede ser diferente de acuerdo a la necesidad que tengamos para resolver un, algún problema que se nos presente en algún sistema que estemos haciendo. Eh, pero un método sobrescrito no puede ser menos accesible que el método que sobrescribe. Por ejemplo, si el método padre es public, que es el método más permisivo, por decirlo de alguna manera, porque se puede acceder desde cualquier parte, no puede cambiarse a protected en el hijo y mucho menos a private, porque esos son eh, métodos menos accesibles. Entonces, acá de repente puede ser private, pero acá puede ser public, pero no viceversa. Acá public y acá private, por ejemplo, no se puede porque es menos permisivo. Recuerden el orden de acceso de los modificadores va del public como el más permisivo, protected menos permisivo y private que no se puede acceder luego a ese atributo desde afuera. Para eso habíamos creado los métodos. ¿Qué métodos habíamos creado para acceder a los atributos del tipo private? ¿Recuerdan? Bueno, para recordar vamos a hacer ejemplos prácticos así para ir
moviendo las neuronas y que se les vaya fijando los conceptos del lenguaje de programación orientada a objetos. Y es muy importante que vuelvan a mirar todos los videos que habíamos dado en esta clase para manejar estos conceptos. ¿Por qué? Porque esto van a usar de aquí en adelante toda su vida prácticamente. Si ustedes se van a dedicar, que es lo que estimo, por eso están en la carrera de ingeniería en informática, se van a dedicar a hacer programas. Y del 100% que estamos acá, el 90% va a terminar trabajando, si va a programar, va a terminar trabajando, programando con un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces es muy importante que ustedes manejen estos conceptos y que al dedillo puedan responder este tipo de preguntas. Entonces, cuando trabajen con colegas de repente que tengan más experiencia que ustedes eh, y se dé cuenta que ustedes manejan estos conceptos, ahí va a mirarles de una manera diferente, va a mirarles con respeto. A este maneja el tema, por lo menos eh, sabe de lo que habla. Y eso se nota mucho. Enseguida se nota cuando alguien maneja o no maneja un tema. Entonces, les recomiendo que aprovechen estas horas de clase que tenemos y cuando tienen eh, tiempo libre poder mirar nuevamente los videos, hacer los ejercicios, buscar en internet si de repente no entienden algo. Eh, es muy, eh, es muy importante que manejen esto porque como les dije, a partir de acá, eh, esta es la base y esto van a usar el resto de, no solamente de la carrera, el resto de su vida si se van a dedicar a si se van a dedicar a programar. Correcto, Daniel, exactamente. Serían los getters and setters, los métodos que se tienen para poder acceder a atributos privados. Muy bien, Daniel. Bueno, vamos a hacer los ejemplos. Estamos en la parte de sobreescritura. Después vamos a pasar a la parte de polimorfismo. Es muy importante que entiendan esto y es muy importante que recuerden lo que era herencia. Como les dije, de paso vamos a hacer un repaso nuevamente de lo que es herencia con estos ejemplos que vamos a hacer. Y trato de darle ejemplos no tan complicados, pero tampoco eh, tan alejados de lo que es la realidad, de lo que se van a encontrar. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Siempre nos mantenemos con nuestro Java with Ant, Java Application. Le vamos a llamar a este proyecto sobre escritura. Vamos a desmarcar crear la clase main porque nosotros vamos a crear nuestra propia clase main. Por lo tanto, no necesitamos. Entonces, eh, si nuevamente nos fijamos en el ejemplo, acá tenemos una clase padre y una clase hija. Entonces, primero vamos a hacer la clase padre, ¿verdad? La que no tiene referencia a ningún otro objeto. Entonces, sobre Sur Package, hacemos clic derecho, abrimos un archivo tipo Java Class, le vamos a llamar empleado y usualmente las clases se ponen en el paquete domain, como habíamos visto también en los ejemplos que dimos en clases anteriores.
Bien. Y como esta va a ser una clase padre, entonces los atributos tenemos que declarar el tipo protected. ¿Por qué? Porque así las clases hijas que creemos de esta clase padre van a poder acceder a esos atributos. Por eso se crea con el modificador de acceso tipo protected. Si esta va a ser una clase final ya y no se va a nada va a heredar de esta clase, entonces se puede poner private y acceder a estos métodos a través de los getter y setters, ¿verdad? Pero como sabemos bien que vamos a heredar una clase de esta clase de empleados, que es la clase padre, entonces los atributos debemos declararlos como el tipo protected. Entonces, protected tenemos el nombre, luego tenemos el sueldo, que va a ser el tipo double. Se suele usar el tipo double porque tiene mayor extensión. Y vamos a crear el constructor, vamos a crear el método obtener detalles y vamos a crear los métodos get y set para cada atributo. ¿Y cómo podríamos hacer el constructor? ¿Recuerdan cómo hacer un constructor? Bueno, tienen que repasar eso. Pero el IDE de NetBeans nos ayuda, nos ofrece una ayuda para poder hacerlo rápidamente, pero tienen que entender el concepto. Insisto con eso, ¿verdad? Tienen que entender el concepto porque o si no van a ir a cualquier lado, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, vamos a crear el constructor. Como su nombre lo dice, sirve para construir objetos de esta clase. Entonces vamos a usar la ayuda que nos ofrece el IDE. Hacemos clic derecho en cualquier parte, o sea, acá, y usamos Insert Code. Insert Code y tenemos la opción de constructor. Le damos constructor y vamos a usar todos los atributos y generamos. Y el IDE ya nos crea el constructor de esta clase. Luego tenemos que crear los métodos, como dijo el compañero, getters y setters, ¿verdad? Por más que sean del tipo protected, no necesariamente porque sea private, ya no tienen que tener métodos getter y setter porque para acceder a estos atributos desde otra clase que de repente no herede de empleado, vamos a necesitar acceder a estos atributos, ya sea para leerlos o para modificarlos. Y para leerlos se usan los métodos get. Y para modificarlos se usan los métodos set. Entonces, clic derecho nuevamente, insert code y getter and setter. Hacemos clic ahí, nos pregunta de cuál, marcamos todo, le damos encapsulate fields para que nos ponga la palabra this y le damos generar. Esto es opcional, ¿verdad? Esto es para que se entienda mejor el código, nada más. Para poder decir la palabra reservada, this lo que dice es que este método, este atributo es de esta clase en particular, ¿verdad? Entonces, podemos darle acá encapsulate, generamos y vemos que en automático el IDE ya nos hace el método get de sueldo que sirve para
¿Para qué sirve get? Vamos chicos, yo sé que ustedes saben. Sé que es viernes, ya estamos cansados, pero yo sé que ustedes saben. El método get quiere decir en español obtener. Entonces el método get se utiliza para leer los datos del atributo. ¿Y el método set para qué serviría entonces? Se utilizaría para guardar los atributos. Bueno, y ahora vamos a crear el método obtener detalles de la clase padre. Recuerden que estamos en la clase padre. Acá le voy a poner como comentario que esta es una clase padre. Entonces vamos a crear el método eh, obtener detalles para esta clase. Va a ser del tipo public, va a devolver un string, se va a llamar obtener detalles, no va a recibir ningún argumento porque su trabajo va a ser solamente imprimir el estado del objeto, es decir, los datos que haya adentro según le indiquemos. Abrimos corchete, cerramos corchete y le decimos que va a retornar los dos atributos que tenemos en esta clase, que sería el nombre, que concatenamos con el atributo nombre, y va a recibir, va a imprimir también el sueldo, ¿verdad? Que son los dos atributos que tenemos en esta clase padre. Entonces ponemos coma y ponemos sueldo, por ejemplo, y le concatenamos el sueldo y el punto y coma al final. Entonces ya tenemos creada nuestra clase de empleado. Y ahora vamos a crear nuestra clase hija, que va a extender de, de empleado. ¿Cuál era esa clase? Entonces esta va a ser una clase hija que va a heredar de la clase padre empleado. Y para que esto sea así, ¿cómo tenemos que hacer acá? ¿Qué código nos faltaría? Le doy una pista acá. ¿Qué tenemos que escribir ahí para aplicar el concepto de herencia? Como dije al principio de la clase, el concepto de herencia sobre escritura de métodos y polimorfismo que vamos a dar después de esto están muy ligados entre sí. Ya no se vio eso.
extend, exactamente. Extends y el nombre de la clase padre. Con poner simplemente ese código, Java ya sabe que va a heredar todos los atributos y los métodos de la clase padre. Pero, como habíamos dicho, nosotros podemos declarar los atributos propios de esta clase. Por ejemplo, la clase padre es empleado. Nosotros podemos tener empleado, su nombre y su sueldo. Nada más. No nos interesa otra cosa. Sin embargo, de un gerente que también es empleado, pero necesitamos saber, por ejemplo, gerente de qué departamento es. Entonces, vamos a crearle un atributo propio de esta clase. Y como esta clase ya sería final, ya nadie va a heredar nada de la clase gerente, entonces podemos hacer el atributo del tipo private y le creamos su atributo propio. Entonces ese atributo es propio de la clase gerente. Pero al agregarle el extend acá, nosotros ya le dijimos que va a heredar todos los atributos y los métodos de la clase padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora nuevamente? Cuando creamos una clase, le decimos si va a extender o no de una clase padre, le creamos sus atributos y después, ¿cuál es el siguiente paso para crear una clase? Los constructores. El constructor, exactamente, el constructor. Para eso vamos a usar la ayuda que nos da el IDE. Clic derecho, Insert Code, le damos constructor y le damos clic que queremos que nos incluya los atributos propios de esta clase. Y el IDE en automático agrega todos los atributos de la clase padre. Si se fijan aquí, recibe departamento, recibe el atributo propio que es el departamento, recibe el nombre y recibe el sueldo. Vamos a ordenar esto, ¿verdad? Para que sea un poquito más lógico lo que estamos haciendo. Para que sea por orden nuestro programa. Entonces, en empleado, el constructor recibe dos atributos, el nombre y el sueldo, nada más. Del empleado no necesitamos saber nada más. Pero del gerente necesitamos saber su nombre, su sueldo y de qué departamento es gerente este empleado también, ¿verdad? Y el IDE ya nos ayuda con completando, ¿no? Con los parámetros que va a recibir, la palabra reservada super, qué atributos queremos heredar. Podemos obviar, por ejemplo, uno de los atributos, pero en este caso no, queremos todo. Y también va a crear o construir en los objetos el atributo departamento que es propio de esta clase. Luego, si nosotros queremos imprimir el estado de este objeto gerente de las clases, si queremos imprimir de los objetos creados de la clase gerente y queremos imprimir sus detalles, podemos utilizar este método directamente. Pero, por supuesto que necesitamos también imprimir el departamento. Entonces, como este método es un método ya de otra clase y vamos a sobreescribir, lo que vamos a hacer es copiar acá, pero tenemos que agregarle el override
para indicarle que vamos a sobreescribir este método. Recuerdan que el método toString en automático nos agrega el override. Entonces acá es lo mismísimo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar al método obtener detalles de la clase padre y le vamos a agregar el departamento. Entonces con esto ya eh, tenemos listo para poder utilizar tanto la clase padre como la clase hijo. Y vamos a hacer las pruebas. Vamos a probar ahora nuestro código. Entonces vamos a crear una nueva clase que vamos a usar para eh, test sobre escritura. Test sobre escritura. Y esto vamos a poner en el paquete test, ya que va a ser nuestra clase ejecutable. Todo esto les va a servir muchísimo para el trabajo que tienen que hacer, que entregan el próximo viernes. No se olviden de eso. Bueno, entonces esta va a ser nuestra clase main, que va a ser que vamos a utilizar para instanciar los objetos del tipo empleado y del tipo gerente. Y vamos a agregar primeramente el código para que esta clase sea del tipo main, o sea que va a ser ejecutable. Y vamos a empezar a crear objetos. Primero vamos a empezar a crear eh, objetos del tipo empleado. Y le vamos a llamar empleado 1. ¿Y qué teníamos que enviarle qué argumentos teníamos que enviarle al constructor de empleado? Acá lo que estamos haciendo es creando un objeto que se va a llamar empleado 1, que hereda de la clase empleado. ¿Qué parámetros teníamos que enviarle? Si no nos acordamos, nos vamos acá y miramos el constructor. Es una manera de saber qué parámetros tenemos que enviarle. Otra manera de saber es control espacio y nos falta acá, ¿qué nos falta acá para que empleado sea reconocido como una clase válida? Importar. Importar, exactamente. Entonces hay que importar la clase empleado. Vamos a guardar. Y ahí, con el control espacio, ya me sale la ayuda donde me dice que tengo que poner como primer argumento el nombre, que es del tipo string. Y por ser del tipo string, se pone entre comillas. Entonces, empleado. Y no me acuerdo otra vez que era acá. Le doy control espacio, el sueldo. Entonces pongo el sueldo. Vamos a poner 1.000.000, por ejemplo. Ya tengo creado mi clase de empleado. Y ahora, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo hago para ver el estado de este objeto?
para imprimir el estado de este objeto. Pueden usar este atajo, SOUT_B, que lo que hace es te completa el código del último atributo creado, del último objeto creado, como para que vos le completes nomás ya con el código correspondiente. Si se fijan ahí, ya dice empleado 1 más empleado 1, pero tengo que indicarle, porque este no es el método toString, es el método obtener detalles lo que yo quiero usar. Entonces, ahí ya terminé de crear mi objeto, enviarle los atributos y ya tengo un registro. Y esto lo que va a hacer es imprimirme el estado del objeto que acabo de crear. Entonces vamos a ejecutar el programa y vamos a ver el resultado. Y acá ya sale, ¿verdad? Empleado 1, el nombre, el sueldo. ¿Y por qué no sale departamento? A ver si me ayudan. Porque llama a la clase empleado, sería profe. Exactamente, acá está llamando a la clase empleado, no está llamando a la clase gerente, porque en la clase empleado no tenemos departamento. Entonces, ahora sí vamos a crear una clase del tipo gerente, que ya es una clase hija, gerente 1, new, gerente, y ahí la ayuda ya me dice que tengo que completar. Me dice que tengo que poner el nombre. Y nuestra gerenta va a ser Milka, porque ella respondió la última pregunta. Y el sueldo de Milka va a ser ya el doble de su empleado, 2 millones de dólares. Para el guaraníes no pega tanto. Y departamento, poner que es de informática. Se dieron cuenta, el IDE en automático me agregó ya el, el domain gerente, porque el IDE detectó que estamos usando eh, la clase hija. Entonces, en automático él me agregó ya y yo no tuve que hacer nada más. Bueno, y ahora vamos a imprimir el estado de este objeto. Gerente 1 y acá le ponemos el método obtener detalles. Y vamos a ver qué resulta. Y si se dan cuenta, empleado 1 me imprime solamente con los dos atributos que necesita, que es el nombre y el sueldo. Sin embargo, la clase gerente, el objeto creado de la clase gerente, me imprime el nombre del gerente, su sueldo y el departamento del cual es gerente esta persona. Y los dos se llaman igualito. ¿Ven? Igualito se llaman. No hay diferencia. Y eso es la sobreescritura de métodos. Con eso nosotros estamos aplicando la sobreescritura de métodos. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Si no hay preguntas, vamos a pasar ahora al último concepto importante. Bueno, no es el último concepto importante. Es el último concepto que tenemos que conocer
para poder decir que ya sabemos lo que es la programación orientada a objetos. ¿Qué es el polimorfismo? ¿Y qué es el polimorfismo? Tiene un nombre simpático, ¿verdad? A mí me parece simpático el nombre. Polimorfismo. Los conceptos de Java, polimorfismo y herencia están íntimamente relacionados y siempre el polimorfismo ha sido muy difícil de entender para la mayor parte de los programadores. ¿Es cierto, verdad? Cuesta entender. Cuesta entender. Así con ejemplos únicamente se puede aclarar más el panorama, como dice Arjona. Eh, y la definición oficial de polimorfismo en programación orientada a objetos es la capacidad que tienen ciertos lenguajes para hacer que al enviar el mensaje, o en otras palabras, invocar al mismo método, como hicimos recién, desde distintos objetos, como hicimos recién, cada uno de esos objetos pueda responder a ese mensaje o a esa invocación de forma distinta, que es lo que acabamos de hacer. ¿Para qué sirve el polimorfismo? Mi control. Ay, yo no toqué ninguno de los dos. Bueno, ¿para qué sirve el polimorfismo? Vamos a aplicarlo partiendo de un ejemplo en el cual tenemos las siguientes clases. Deportista e informático, por ejemplo. Eh, Estas clases están evidentemente organizadas en una jerarquía de herencia. Como ya habíamos dicho en diagrama de clases, nosotros acá tenemos una clase y acá tenemos dos clases. ¿Esta clase qué tipo de clase? ¿Clase padre o clase hijo? Clase padre. Clase padre. Personas, clase padre. Y deportistas informáticos son clases hijas de persona, ¿verdad? Vemos que clase persona tiene un método correr, que en este caso es un método abstracto. ¿Y por qué es abstracto? Porque no tiene implementación. No le pusimos absolutamente nada. Creamos, ¿por qué? Para que al heredar nosotros directamente ya podamos utilizar el método eh, correr. Por el contrario, los métodos de las clases hijas tienen sobrecargado o sobrescrito el método correr. El deportista correrá a 7 kilómetros por hora y el informático a 2 kilómetros por hora. ¿Cómo lo que vamos a hacer esto? Entonces supongamos que tengamos este código, ¿verdad? Creamos una clase abstracta, este es un concepto también de programación orientada a objetos, que se utiliza para exclusivamente crear clases que no van a tener objetos, nunca. Solamente se usa para que sean padres y puedan heredar los atributos de las clases, eh, las clases hijas puedan heredar los atributos de esta clase padre. Ellos llegaron a mí.
Entonces, lo que tenemos acá es, tenemos un atributo creado para esta clase persona que se llama nombre, tenemos los métodos get y set y tenemos el constructor, que sería este. Y tenemos su método que es correr. Esta es una clase completita. Ahora tiene sus atributos, sus métodos get y set, su constructor y su método. Luego creamos la clase deportista que hereda de persona. Deportista hereda de persona. Por lo tanto, hereda todos sus atributos y todos sus métodos. Entonces, el constructor únicamente va a hacer lo que la clase padre le dice. En este caso, no declaramos ningún atributo propio de la clase hija, pero sí sobreescribimos el método correr, que nos dice que va a correr a 7 kilómetros por hora. Entonces, este método lo único que va a devolver es 7. Esta es la firma del método que va a ser pública, va a devolver un entero, se llama correr, no recibe ningún argumento, pero retorna un valor, en este caso 7. Y luego vemos la clase, acá tenía que decir informática, me disculpo por eso, que también hereda de la clase persona. Su constructor se genera también en forma automática en base al constructor de la clase padre. Y sobreescribimos nuevamente el método con el override y en este caso dijimos que el informático va a correr a 3 kilómetros por hora. Entonces va a devolver un valor de 3. ¿Y qué va a pasar si ejecutamos estas clases? Si construimos un programa main, veremos cómo el método correr se ejecuta de forma polimórfica en cada una de las clases. La clase persona lo tiene como método abstracto y cada clase hija lo sobrescribe. Entonces, si yo esto traslado a un método main, creo la instancia de, acá tenía que decir informático ahora, pero no importa ahora, ingeniero, el nombre del objeto, new ingeniero, solo le enviamos un atributo que es el nombre, que es lo único que nos pide. Y creamos otro objeto que es del tipo deportista, le llamamos D, creamos el objeto, le enviamos el atributo. ¿Y qué les parece que va a imprimir esta línea y esta línea? ¿Qué va a imprimir? No sé si le estoy aclarando o confundiendo más. Cuesta entender, yo comprendo perfectamente eso, pero si yo puedo entender, estoy seguro que ustedes pueden. Bueno, eso no va a imprimir las velocidades. Exactamente. Y este, por ejemplo, ¿cuánto va a imprimir? El ingeniero, ¿cuánto le pusimos que va a devolver su método correcto? Creo que era 3 y el 3 otro 7. y el otro 7. Exactamente. Así mismísimo. Así sería si ejecutamos el programa. Ese sería el resultado en la consola si ejecutamos el programa. Bueno, vamos a seguir con el tema de polimorfismo. Polimorfismo es la habilidad de ejecutar métodos
sintácticamente iguales en distintos tipos. Vamos a revisar este concepto de la programación orientada a objetos con este ejemplo. Un objeto creado en la memoria solo tiene una forma y un tipo, y esto nunca cambia durante toda la vida del objeto creado. Sin embargo, una variable de un tipo puede referenciar a objetos de diferentes tipos siempre y cuando haya una relación entre estos tipos, como puede ser una relación de herencia clase padre o clase hija. Una variable de tipo de una clase padre puede almacenar referencias de clases hijas o del mismo tipo de la clase padre y mandar llamar los métodos que tienen en común utilizando el polimorfismo. Es decir, ejecuta los métodos de la clase hija con la variable de tipo de la clase padre. Eso es precisamente el concepto de polimorfismo. La importancia del polimorfismo es que podemos generalizar un método que reciba distintos tipos en la jerarquía de clases definidas, clases padres e hijas. Por ejemplo, un método que imprima los detalles de cada clase sin importar si es un objeto del tipo padre o de tipo hijo. Y todo esto con una variable de tipo padre. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla, observamos que en el código se crea una variable del tipo empleado, acá, que es lo que hicimos recién nosotros. Eh, Se crea una variable del tipo empleado que es del tipo padre, llamada emp. Nosotros le llamamos empleado 1, ¿verdad? Pero acá en el ejemplo está emp. Esta variable se almacena en la memoria y a la variable emp se le asigna una referencia de un objeto de tipo padre, es decir, de tipo empleado, con el atributo de nombre Juan. Y cuando se llama al método obtener detalles con con la variable emp, el método que se ejecuta es de la clase empleado. Creo que hasta aquí al menos no hay nada nuevo, ya que estamos llamando un método del mismo tipo de la clase padre, eh, que es lo que ya hicimos cuando vimos el tema de herencia. Sin embargo, posteriormente con la misma variable del tipo padre, le asignamos una referencia de tipo hijo. Es decir, la clase gerente, con el atributo de nombre Carla y posteriormente llamamos al método obtener detalles. Ahí es donde puede surgir la duda. ¿Cuál es el método que se manda a llamar? ¿El de la clase empleado, debido a que la variable se llama em, que es de tipo empleado, o el del método gerente, ya que la referencia a la que apunta la misma variable es de un tipo gerente? Fíjense acá, yo le estoy llamando igualito a mi variable. Esta variable es del tipo empleado. Y acá vuelvo a crear otro objeto que se llama emp también, pero estoy llamando a esta clase hija y le envío los tres argumentos
que necesita para que el sistema sepa a qué constructor tiene que llamar. Y la respuesta a esta pregunta tiene que ver precisamente con el concepto de polimorfismo, el cual dice que el método que se ejecute será del objeto cuya referencia esté apuntando en tiempo de ejecución. Podemos concluir en este último caso, el método que se ejecuta es el método de obtener detalles de la clase gerente, ya que es al tipo al cual hace referencia la variable m. Así que sin importar que la variable m sea del tipo empleado, el método que finalmente se ejecutará será del tipo al cual haga referencia. La variable m puede almacenar una referencia del tipo gerente debido a que la clase gerente extiende de la clase empleado. De otra forma, no sería posible almacenar esta referencia. Un ratito, por favor. Hola. Por ejemplo, la variable m no va a poder almacenar una referencia a un tipo string, por ejemplo, ya que la clase string no hace extend de la clase empleado y por lo tanto no tienen nada en común. Por eso hablar de polimorfismo es también tratar obligatoriamente el tema de herencia y de algún tipo de relación entre las clases que ejecutarán el polimorfismo. Y podemos resumir el concepto de polimorfismo en este siguiente diagrama. Se le llama diagrama de Dona. Observamos dos casos. Tenemos un objeto del tipo empleado que habíamos visto que sus atributos eran nombre. No me va a hacer nada por el color. A ver, ponerle así. Tenemos el atributo nombre, el atributo sueldo, el método obtener detalles. ¿Por qué este está adentro? Porque son atributos protegidos. Este es el concepto de abstracción. Y este está más afuera porque es del tipo public. Es decir, se puede acceder desde cualquier parte a este método. Bueno. Como les dije, tenemos dos casos. Un objeto del tipo empleado y un objeto del tipo gerente. Y observando este diagrama, podemos fácilmente saber qué método es el que se está ejecutando en el objeto y la razón por la cual se ejecuta el método que indiquemos. En el caso del tipo empleado, una variable que ejecute el método obtener detalles no tendrá ninguna duda que se ejecutará el método definido en esta clase, ya que es la clase padre, ¿verdad? Pero en el caso del tipo gerente, como hemos visto, puede existir la duda de cuál método se ejecuta, si el de la clase hija o el de la clase padre. Sin embargo, podemos observar el diagrama de Dona del objeto del tipo gerente. Los métodos más externos, que estos están acá en lila, eh, los métodos más externos y los más internos son los métodos heredados de la clase. Es decir, este método es propio ya de la clase gerente. ¿Por qué? Porque ya hemos sobrescrito. Entonces, ese es el que se va a ejecutar. Y los más internos
son los métodos heredados de la clase de empleado, en color amarillo, por ejemplo. Esto es un método heredado de empleado. Está oculto y se puede acceder con la palabra super, como hicimos en el ejemplo reciencito en el ejemplo, ¿verdad? Y de esta manera podemos decir que el método que se ejecutará va a ser el método más externo. Así, en este orden, perdón. En este orden. Iría así. Podemos decir que el método que ejecutará es el método más externo. Y el que quedará oculto será el método heredado. Este. Este es el método que está oculto. O que es lo mismo el método más interno. Si quisiéramos acceder al método oculto, podemos usar la palabra super seguida del método oculto y vamos a ver un ejemplo de esto también, ¿verdad? Acá vemos algunos comentarios para que podamos observar el orden en que se van accediendo y ocultando los métodos. Además, los métodos que no quedan ocultos, es decir, que no se han sobrescrito, se acceden directamente como si se hubiera definido directamente en la clase gerente, ya que como sabemos, ese es el concepto de herencia. Entonces, una subclase, una subclase puede invocar a un método de la clase padre por medio de la palabra super, que está acá. La palabra super es como el operador this, pero hace referencia a la clase padre. La palabra super puede referenciar atributos y métodos de la clase padre. Por eso esto, por ejemplo, está mal. ¿Por qué? Porque acá no le estamos diciendo que llame a los atributos que tenemos en la clase padre y le ponemos de esta manera. Poniendo de esta manera, esto no va a funcionar. Para que funcione hay que usar la palabra super. Entonces con esto se llama a todos estos atributos ya declarados, ya este método construido dentro de esta clase padre. Y lo que quedaría es agregar únicamente el atributo restante, como hicimos en el ejemplo anterior. La palabra super puede referenciar atributos y métodos, como les dije, de la clase padre. El método que se invoca por medio de super no necesariamente debe estar declarado en la clase padre, sino podría estar declarado en una clase más arriba en la jerarquía de clases. ¿Y por qué se usa esto? ¿Por qué lo que se complica así? Y porque es es una de las ventajas del uso una de las ventajas del uso de super es la reutilización de código. Así que en vez de estar duplicando el código de la clase empleado, podemos aprovechar lo que ya realiza este método y solo agregar al método sobrescrito por la clase gerente lo que necesitamos para completar este método, es decir, agregar el atributo departamento. De esta manera podemos reutilizar el código de la clase padre si aplica. Y vamos a ver un ejercicio para aplicar todos estos conceptos. ¿Preguntas hasta ahí?
Está complicadito de digerir esto, ¿verdad? ¿O no? ¿O ya entienden? Avísenme si tienen preguntas. Profesor, una consulta. Ah, Sobre se te escucha muy Spring, despacio. vamos a estar viendo también. Se te escucha muy despacio. Decime un poco más. Preguntaba si sobre los Spring vamos a estar viendo también, que sería Spring Boot, Spring Framework y demás. Franco, discúlpame, pero no se te entiende. Se te escucha con mucho ruido. Parece como si fuera que su micrófono está tapado. Mm. Puede ser su micrófono. Franco, trata de escribir tu pregunta en el chat. Vamos a para responderte ahí. ¿O te referís al framework Spring, Franco? No, en este curso lastimosamente no nos da tiempo de, de ver lo que es el framework Spring, ¿verdad? Porque es eh, toda una, eh, ¿cómo te diría? Para mí sería como para hacer toda una clase nuevamente, ¿verdad? Spring es para los que no conocen, es un framework para el desarrollo de aplicaciones, es de código abierto y es para Java justamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace un framework? Que aprovechamos la pregunta de Franco para aclarar o alguien me puede responder si sabe. ¿Alguien sabe lo que es un framework? Yo no sé, profe. Un framework es ¿cómo te voy a decir? Es un esquema, es un marco de trabajo que ofrece una estructura base para elaborar un proyecto. Una especie de plantilla que sirve como punto de partida para la organización y desarrollo de software. Eh, Profesor, sí, es como un apoyo, vamos a decirle, o sea, te facilita un poco más realizar tu trabajo. sí, es como un ayudante, ¿verdad? Sí, Eh, Así como dije, es una estructura previa que se puede aprovechar para desarrollar un proyecto. Es como una plantilla, un esquema conceptual que simplifica la elaboración de la tarea, ya que solo es necesario complementar de acuerdo a lo que se quiere realizar. Por ejemplo, eh, acá nosotros estamos usando el NetBeans, ¿verdad? Y tenemos acá esta ayuda, el Insert Code. Y esto sería más o menos parecido a lo que sería un framework. Acá ya te ayuda el IDE con códigos preescritos, predefinidos, para que vos usen nomás ya. Eh, Eso sería un, un framework. Y el, el framework hay miles y miles de frameworks que se pueden utilizar.
Esto que estamos dando, realmente estamos dando para que eh, ustedes aprendan, sepan hacer los conceptos de herencia, de polimorfismo, de abstracción, de sobreescritura. Pero cuando programemos, no nos vamos a poner a hacer esto así, uno a uno ahí, escribiendo código a lo loco, ¿verdad? No, no se trabaja así, no es. Esa es la forma de trabajar, ¿verdad? Se utilizan los frameworks, que lo que hacen es te ayudan a hacer eh, código, código repetitivo, por ejemplo, y adaptarlo a la necesidad del negocio o del proyecto o del problema que quieras resolver. Pueden buscar en internet, ahí Diogo parece que sugirió que hay un video donde explica qué es Spring, qué es el framework Spring, que se usa más bien eh, para los sistemas web. El Spring, el framework Spring se usa para sistemas web, para temas de seguridad, funcionalidad, gráficos, tiene ayuda, para no estar repitiendo código que ya no es necesario. Por ejemplo, el login de una página, ¿verdad? Eso ya se hizo ya 1000 veces. Entonces, lo que hay que hacer es buscar ese código y reutilizar nomás ya. Pero el tema está en que tenés que saber dónde poner ese código y tenés que saber cómo incrustar ese código en tu proyecto. Ahí está la clave. Por eso yo dije, cuando hablábamos del examen, no está mal copiar, pero si van a copiar, tienen que copiar bien y tienen que entender lo que están copiando. No es copiar y pegar a lo loco y que esperen que eso les funcione. Eso no funciona así, no sucede así en la vida real. Es muy recomendable usar los frameworks porque es prácticamente, ahí Franco dice, ¿verdad? Nosotros utilizamos, a ver, no llegué a leer todo su mensaje. Eh, Nosotros lo utilizamos actualmente para un proyecto de plataforma web de un banco con IntelliJ IDEA, que es un IDE también. El IntelliJ IDEA es es un IDE también, así como el NetBeans. Y hay frameworks para prácticamente todos los lenguajes. Para Java, por ejemplo, tenemos, les voy a mostrar algunos ejemplos de frameworks. Y qué hacen cada uno, ¿verdad? Para entender más o menos. El Spring ya vimos que es para desarrollo web. Hay otro framework que se llama Hibernate, que se usa eh, para el mapeo objeto relacional. O sea, eh, permite almacenar objetos de aplicaciones en base de datos tradicionales. El Hibernate, por ejemplo, te ayuda a crear, de acuerdo a lo que vos le definís en tu código, te ayuda a crear la tabla con los atributos, con el primary key, el foreign key, el tipo de datos, el lar. O sea, vos estás codificando en Java de una vez y de una ya te hace el código para tu base de datos también. Eso, por ejemplo, hace el Hibernate, que es otro framework que se utiliza muchísimo, ¿verdad? Eh, Otro framework que,
que se usa muchísimo es el Java Server Faces, que es un framework con patrón MVC, que es el modelo vista controlador, que creo que tienen que dar más adelante en computación gráfica probablemente. Eh, y este framework, ¿qué es lo que hace? Simplifica la creación de interfaces de usuario del lado del servidor en aplicaciones web de Java. Es el Java Server Faces. Es otro framework. Luego hay otros frameworks. eh, Grails. Ahí está Drop Wizard. Drop Wizard, por ejemplo, se usa para crear aplicaciones web RESTful, que es para comunicar diferentes sistemas entre sí. Eh, Luego está otro framework que se llama Vaadin, que es una plataforma de desarrollo para crear aplicaciones web y con un diseño gráfico muy lindo. Realmente salen cosas muy lindas con ese framework. Y Google también tiene su framework que nos ofrece, que es el Google Web Toolkit, básicamente. Básicamente eso es lo que es framework. Lastimosamente no vamos a ver nosotros en esta clase porque ya hoy es nuestra última clase. El programa de estudios pide cubrir todo lo que es lenguaje de programación orientado a objetos, entonces por eso no entraría esa estudiar esos conceptos, ¿verdad? Pero así como dijo el compañero, pueden mirar, ahí Diego envió el enlace a un video donde explica lo que son los frameworks. Porque como les dije, nosotros no nos vamos a poner a escribir así el código, uno a uno, y cuando va a crear un empleado, ponerle así new empleado, Isacio, new gerente, Milka, new bla, bla, bla. No, no, eso no es así. Esto nosotros hacemos para que ustedes entiendan el concepto y que sepan cómo moverse dentro de su código fuente. Básicamente es para eso, ya que a partir de acá ustedes van a arrancar y van a definir qué camino tomar en la informática, porque la informática es muy amplia. Tenemos redes, tenemos seguridad, ciberseguridad, tenemos programación web, tenemos programación de aplicaciones de escritorio, hay base de datos, o sea, pueden tomar varios caminos. Este es apenas un 1% de todo lo que se puede dar en informática. Bueno, vamos a finalizar con el ejemplo del polimorfismo para poder entender mejor todo esto que estuvimos viendo. Bueno, y vamos a usar este mismo ejemplo que habíamos visto en la diapositiva que yo les voy a usar, que pueden usar para leer, repasar y tratar de entender lo más posible este, este concepto. Bueno, estamos en nuestro test, en nuestro programa main, y vamos a crear la clase de empleado, que le vamos a llamar así como el ejemplo emp. Y vamos a crear como new empleado. Y le vamos a pasar los argumentos que nos pide, ¿verdad? Entonces ponemos el nombre y el sueldo. Ahora vamos a subir un poquito el sueldo. Ya gana 2 millones ahora de dólares. Ojalá. Y vamos a llamar a su método obtener detalles para imprimir eh, el estado de ese objeto. Y vamos a ver qué pasa. No, no le llamé al...
acuerdo del atajo. Corre. ¿Cómo es el atajo? PSBT. ¿Se acuerdan del atajo? South. Ahí está. Bueno. ¿Por qué acá no me imprimió nada? Ni me marcó error tampoco. Me dijo inclusive que se ejecutó con éxito mi programa. ¿Por qué pasó eso? Pasó porque yo no le dije que me imprima. Yo lo único que le dije es que me llame a este método, pero yo no le dije que imprima lo que viene de ese método. Entonces le tengo que poner este código para decirle al programa que tiene que imprimir, ¿verdad? Entonces ahí le doy y ahí sí ya imprime. Y ahora lo que voy a hacer es voy a utilizar esta misma variable para crear otro objeto, pero va a ser del tipo gerente. Y automáticamente el IDE ya detecta que tiene que recibir tres argumentos. Yo voy a ganar 4. Y también va a ser gerente de informática. Y acá le voy a poner este mismísimo código. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Va a funcionar esto o no va a funcionar? Estoy usando dos variables idénticas instanciando de clases diferentes. Sí va a funcionar, así como les dije en la parte teórica, va a funcionar porque Java reconoce que estamos usando clases que están relacionadas entre sí. Esta es una clase padre. ¿Por qué es una clase padre? Porque acá está como clase que no depende de nadie. ¿Y por qué gerente es una clase hija? Porque acá le dijimos que gerente extiende de empleado. Entonces Java, aplicando el concepto de polimorfismo, directamente va a utilizar el método de la clase que corresponda a- al que estamos instanciando. Entonces acá va a imprimir, va a utilizar este método que está acá, y acá va a utilizar el método de la clase hija. Y vamos a probar. ¿Ven? Funciona el programa. Se declaró una misma variable para dos clases diferentes, pero estas clases están relacionadas entre sí. Entonces por eso se puede hacer esto. Entonces si ustedes tienen, por ejemplo, un programa que va a guardar empleados y van a guardar, tienen una planilla de 100 empleados, ¿verdad? Y tienen empleados de distintos departamentos, gerentes de distintos departamentos. Entonces usted en su programa, que va a ser automático, van a usar una variable nomás. No van a poner ahí empleado 1, empleado 2, empleado 3, empleado 4 para guardar. No, una variable nomás en forma automática, y de acuerdo a los parámetros que le vas pasando, el sistema va a detectar dónde tiene que ir guardando. ¿Se entiende el concepto? ¿Preguntas hasta acá?
Ninguna, profe. Ninguno, profe. Excelente. Bueno, hoy es nuestra última clase. Quiero agradecerle a todos por haberme aguantado todo este semestre. Espero que hayan aprendido un poquitito de lo que yo sé. Espero que esto les sirva para despegar en la carrera. Es un camino difícil. Les insto a que no se detengan, sigan avanzando, eh, no se rindan. Yo sé que es difícil. Tenemos mil excusas para no estudiar: trabajo, estudio, dinero, un sinfín de cosas, pero sigan su camino, vayan para adelante, no se detengan, eh, traten de ser mejor un poquito cada vez y van a ver que serán recompensados, no se rindan. Y nuestro trabajo de investigación, como les dije, tienen que entregar el próximo, la fecha límite es el 9 de diciembre, el 8 de diciembre es la fecha de entrega puntual, el 9 es la fecha límite. Y no sé si ustedes están al tanto, ¿verdad? Que tienen que estar al día con las cuotas para que no les bloqueen las plataformas y todo eso. También tengo entendido que si no se presentan en la evaluación final, pierden pierden todo, ¿verdad? Pierden el derecho, todos los puntajes acumulados en proceso, trabajo de investigación, la evaluación parcial. Entonces, eh, la evaluación final sí o sí tienen que rendir. No sé si ustedes recibieron, eh, a nosotros nos enviaron algo que les quiero Recibimos el anuncio, profesor. Disculpa ese, que te interrumpiera. Sí, recibimos el anuncio. ese que dice: aviso importante, la plataforma U virtual estará habilitada. ¿Recibieron eso? Sí, Sí, profe. Ah, bueno. Profe, ese Sí, aviso es para las personas que no están al tanto con sus cuotas. sí, Para esas personas que no pagaron todavía su cuota, está habilitado hasta este domingo a las 11:59. sí, así mismo, Para los hasta que ya diciembre. pagaron, todo va a continuar normal. sí, por supuesto. Ahí lo que a mí me preocupa es que si no pagan o se les cierra la plataforma, eh, yo sé que hay problemas económicos y todo eso comprendo perfectamente, pero el que no está preparado como para pagar hasta este límite que pone la facultad, entreguen ya su trabajo antes del 5 porque se les cierra la plataforma y después pagan y pasó la fecha de entrega del trabajo y ya no voy a poder aceptar trabajos por directiva de la facultad, porque a nosotros nos dijeron que teníamos que lo hacer el cierre académico ya el 5, es decir, todos los trabajos y todo eso, pero es imposible, los tiempos no dan para hacer eso. Entonces, por eso, si de por ahí no van a pagar este 5, están atrasados, traten de entregar el trabajo final, el trabajo de investigación antes para ganar esos puntos. Después se ponen al día y rinden la evaluación final y pasan la materia, ¿verdad? Con el mejor promedio posible. Los que no tienen ese problema, ahí están las fechas que hay que cumplir. Eso nomás les quería recomendar y si le pueden trasladar a sus compañeros también, ¿verdad? Para que tengan en cuenta, Sí, ¿verdad? profe. Entonces, llegamos hasta aquí por hoy y vamos a estar comunicándonos a través del grupo, la plataforma. Nuestro examen es el 16, ¿verdad? O el 21. 16, creo. El 16. El 16, sí. Hoy es nuestra última clase, el próximo viernes ya no tenemos clase. El próximo viernes tienen que entregar su trabajo, fecha límite.
y luego ya se preparan para el examen, para la evaluación final. Entonces, fue un gusto estar con ustedes, en serio. Espero que les vaya bien en todo, les deseo muchos éxitos y feliz fin de semana a todos y que descansen. Sigan estudiando. Gracias, profesor, igualmente. Dale, dale. Hasta luego, profe. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, Hasta profe. luego. Éxito a todos.